¿Cuál es la tragedia silenciosa que está arruinando tu vida? No es el fracaso ni es el dolor. Es que cada mañana despiertas vacío, perdido, atrapado en una rutina que no te lleva a ninguna parte. Y lo peor es que ni siquiera lo ves hasta que ya es demasiado tarde. Cada día que empiezas sin intención es otro clavo más en un ataúd que podrías tener. ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando dormido hacia tu propia derrota? Hoy te quiero contar de 11 acciones que debes hacer cada mañana. Si no quieres seguir cavando una tumba de tus sueños, enterrando tus aspiraciones, no son consejos superficiales ni frases bonitas. Son enseñanzas generales, simples, que todos conocen, pero ignoran. Si no aplicas estas señales, vas a seguir atrapado en una vida, pues, que sencillamente no elegiste y que cada día te aleja más de quien podrías ser. La forma en que empiezas tus mañanas está marcando en silencio el rumbo de toda tu existencia. Y si hasta ahora no has logrado tener conciencia de esto, pues espero que hoy este video, este pequeño esfuerzo, sirva para eso. Prepárate, porque si tomas en serio algo de lo que voy a comentar hoy, difícilmente tus mañanas ni tu vida será la misma. Antes de comenzar, déjame contarte la historia de Iván. ¿Por qué la historia de Iván? Es su vida atrapada en un aeropuerto que podría parecerse mucho más a la tuya de lo que imaginas. Iván trabajaba en uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Cada día, decenas de miles de personas pasaban ante sus ojos con sus maletas cargadas de ilusiones, de miedos, de destinos. Él, mientras tanto, se limitaba a cargar equipaje, a observar en silencio cómo otros despegaban hacia vidas que él sentía cada vez más lejanas. Había mañanas en las que el sonido de los despegues retumbaban en su pecho como una burla. Cada avión veía partir y era un recordatorio brutal de que él no iba a ir a ninguna parte. A veces soñaba despierto, imaginando que estaba en alguno de esos asientos, en rumbo a cualquier lugar donde todo fuera distinto. Pero luego sonaba el pitido del intercomunicador y, oh sorpresa, él volvía a arrastrar maletas ajenas. Como si su vida fuera solo eso, llevar el peso de otros. Un martes cualquiera, algo rompió la rutina, algo se quebró. Ayudaba a un pasajero perdido, un anciano de cabello blanco como la sal. Y Iván estaba explicándole cómo llegar a su puerta de embarque. El hombre parecía desorientado, confundido. Después de varios intentos, se detuvieron frente a un ventanal donde los aviones despegaban uno tras otro. Fue entonces cuando el anciano, en voz baja, le dijo algo que jamás Iván olvidaría.
No hay aeropuerto que te lleve a donde no sabes que quieres ir. Eso le dijo el anciano en voz baja. Iván se quedó paralizado. No era solo el anciano quien estaba perdido. Era él, era Iván. Llevaba años en tránsito, años esperando un destino que nunca había elegido. Y lo peor, ni siquiera se había dado cuenta de que seguía atrapado en la sala de espera de su propia vida. Esa noche no pudo dormir Iván. Las palabras de aquel anciano, de aquel desconocido, resonaban en su cabeza. Por primera vez, Iván entendió que no necesitaba un billete de avión. No necesitaba un billete de avión para cambiar su vida. Necesitaba un propósito, un rumbo, algo que no se comprara en una agencia de viajes, ni se encontraba en un nuevo país. Días después, en una librería del aeropuerto, se topó con un libro pequeño, casi imperceptible, escondido, que parecía esperarlo. Cartas de Lucilo de Séneca. Abrió al azar y leyó: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Aquello fue como una cachetada de realidad. De repente, Iván entendió. Entendió Iván que no era su trabajo lo que lo ahogaba, era su falta de dirección. Vivía como un barco sin timón. Dejaba que la corriente lo arrastrara de un lado a otro. Y a partir de ese día, Iván no renunció de inmediato, ni hizo grandes planes impulsivos. Iván hizo algo mucho más poderoso. Cada mañana, antes de entrar al aeropuerto, se sentaba 5 minutos en el aparcamiento mientras miraba a los aviones. Respiraba hondo y se preguntaba: ¿qué voy a construir hoy en mi vida? Aunque nadie lo vea todavía, no siempre tenía una gran respuesta. A veces era algo tan pequeño como aprender una palabra nueva, escribir una página, ayudar a alguien sin esperar nada. Pero cada pequeño acto fue como echar un ancla en medio de la deriva. Poco a poco, Iván dejó de sentirse atrapado. Su vida empezó a moverse en una dirección real. No hacia otro país, sino hacia una vida con sentido. Una vida con sentido. Hoy Iván sigue trabajando en el mismo aeropuerto. Pero ahora, cada despegue que ve no le provoca un vacío, sino una sonrisa, porque aprendió que no es el lugar donde está, no es el lugar donde estás lo que te pierde, es no saber hacia dónde quieres ir. Y esa es una gran lección que Séneca nos grita a través de los siglos. El verdadero viaje empieza cuando decides ser el capitán de tu propia vida. Antes de continuar, quiero que reflexiones acerca de esto. ¿Tú eres el capitán de tu propia vida? ¿Tú mejoras tu vida día a día? ¿Te despiertas con propósito? Debemos de pensar en esto.
Ojalá me puedas comentar en los comentarios tu experiencia. O simplemente escribe, quiero más información, tengo una duda. 1. Tu primer acto de poder. Amigo mío, vamos a empezar con algo que quizá no te guste, pero necesitas saberlo. Tu primer gran error, cada mañana, y el de muchos, es pensar que la hora en la que despertamos no importa, que es algo simple, algo pequeño, como si abrir los ojos, tarde o temprano, no cambia nada. Pero déjame decirte algo que puede transformar tu vida si lo entiendes de verdad. La forma en que despiertas es la primera gran declaración de intenciones. ¿Qué haces al mundo y sobre todo a ti mismo? Es un anuncio, es la primera palabra. No es solo madrugar o no madrugar. Es decir, si tomas el timón de tu vida o si te dejas arrastrar por la corriente, imagina tu mañana como una fila infinita de piezas de dominó y la primera pieza, la más pequeña y aparentemente insignificante, simple, sencilla, efímera, es el momento en que abres los ojos y decides levantarte. Si esa pieza cae bien, todas las demás, tu energía, la secuencia, tu foco, tu motivación, caerán una tras otra en perfecto orden. Pero en cambio, si esa primera pieza tambalea, es débil, no es decidida, no es firme, todo el día empezará a desmoronarse de forma silenciosa y desordenada. Porque, amigo mío, dominar tu mente y tu día empieza en ese instante, en el que decides si eres el protagonista o el espectador de tu propia vida. ¿Tú crees que en el tiempo de los romanos, el general, el emperador Marco Aurelio despertaba esperando que las circunstancias fueran perfectas sin él? ¿Esperando que todo sucediera sin que él hiciera nada? Así como su propia cara bonita. No, claro que no. Se levantaba con intención, sabiendo que cada amanecer era una oportunidad nueva, una oportunidad para atacar, para actuar como la mejor versión de sí mismo. ¿Sabes cómo lo hacía? Cada mañana se hacía una simple pero brutalmente poderosa pregunta. Cuando te levantes en la mañana, pregúntate, ¿qué debo hacer hoy como ser humano? No como un emperador, no como un soldado, no como un político, como ser humano. Esa claridad de propósito era la brújula que lo guiaba incluso días más pesados. ¿Y tú cómo te levantas? ¿Te has pasado que un día apenas 5 minutos llevas de retraso y de repente todo se descontrola, todo empieza a salir mal, el tráfico se acumula, sales corriendo sin desayunar, olvidas las llaves, pierdes el autobús, tienes altercados, llegas tarde, empiezas el trabajo irritado y cuando te das cuenta ya has perdido toda tu mañana. Tu mañana en discusiones, distracciones y mala energía. Todo por 5 minutos de pereza,
de flojera, 5 minutos que pensabas que eran muy pequeños. Ese pequeño atraso fue tu primera pieza mal colocada, la pieza del dominó. Y lo demás simplemente siguió el caos. El neurocientífico Andrew Huberman lo explicaba muy claro. Cuando despertamos, nuestro cerebro necesita estructura para optimizar la liberación de dopamina y enfrentar la mente en lo que nos importa. Si en esos primeros minutos no decides conscientemente qué hacer, tu cerebro empieza a buscar estímulos fáciles, distracciones, recompensas rápidas. Te das cuenta solo por 5 minutos. Y una vez que entras en ese bucle, en ese loop, sales de él. No, salir de eso se vuelve mucho más difícil. Por eso te propongo 3 pasos. 3 pasos muy simples, pero tremendamente efectivos. Tremendamente poderosos para que no te vuelva a pasar. Primero, decídete. Decide antes de dormir a qué hora vas a despertar y qué vas a hacer como primer acto de tu vida. Visualízalo. No te limites a pensar, me levantaré temprano. No, visualízate con todo detalle. Por ejemplo, si ves el despertador a las 6:30, caminando hacia la cocina, sirviéndote un vaso de agua fresca, poniéndote las zapatillas y saliendo a caminar mientras el sol apenas asoma. Visualízalo. Cuanto más nítida sea tu imagen mental, más fácil será que tu cuerpo siga ese camino al despertar. Segundo, nunca negocies con tu alarma. No hay negociación. No cierres un trato con la pereza. No vendas tu éxito. Cuando suene, levántate. Si dejas espacios para debatir contigo mismo, siempre perderás. Piensa en ello como un combate de boxeo. Gana la lucha. El primer golpe lo tienes que dar tú, sin dudar. Y tercero, asocia el despertar a una mini recompensa que te motive, algo que simplemente te guste y te haga una ilusión. Puede ser el aroma de un café favorito, un pan recién horneado, o ponerte esa canción que te llena de energía. Esto no es infantilizarte, es entender cómo funciona tu cerebro. Le estás diciendo, despertar temprano tiene un premio. Recuerda, dominar tu mente y tu día no empiezan cuando estás en el trabajo, ni cuando llegas al gimnasio, ni cuando empiezas a estudiar. Empieza en ese primer instante silencioso en que tú decides levantarte, en que tomas el control de tu destino, en que tiras la primera ficha del dominó. Ahí es donde te defines. Así que mañana, cuando suene la alarma, pregúntate de verdad, ¿vas a ser el dueño de tu vida o su primer rehén? ¿Vas a iniciar con éxito o vas a dudar? 2. No esperes a tener ganas. Dime una cosa, ¿cuántas veces has dejado los platos sucios en el fregadero porque no tenías ganas? ¿Cuántas veces has pospuesto esa llamada importante, correo, ese pequeño paso que sabías que tenías que dar, solo porque no te sentiste motivado, con el ánimo adecuado? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más
dejarás ir ese primer instante de satisfacción? ¿Cuántas mañanas te has quedado 5 minutos más en la cama? ¿Cuántas veces eso ha terminado bien? ¿Cuántas veces te has quedado 5 minutos más en la cama convencido de que luego lo compensarías y nunca lo hiciste? Amigo mío, cada vez que esperas a tener ganas, estás dejando que tu mente mande sobre de ti y renunciando sin darte cuenta al control de tu propia vida. Cuando dominas tus mañanas, dominas tu mente. Y cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Eso es justo lo que viniste a aprender hoy. Que cada decisión que tomas, nada más despertar, no es un pequeño gesto sin importancia. Es la primera batalla real del día. Y si en esa primera batalla bajas los brazos, no esperes milagros, no te rindas. Marco Aurelio lo dejó bien claro en sus meditaciones. No dijo, hazlo cuando te sientas inspirado. Dijo, levántate y haz lo que la naturaleza requiere, lo que la vida requiere de ti. No lo que te apetece, no lo que es más fácil, lo que es correcto, porque él entendía algo que hoy hemos olvidado. El deber no espera a que tengas ganas. El deber es actuar con o sin ellas. Déjame contarte algo. Hace un tiempo solía yo pensar que necesitaba sentirme al 100% para entrenar, para estudiar, para empezar proyectos. ¿Y sabes? ¿Sabes cuántas cosas empecé con entusiasmo y abandoné porque no me sentía igual al día siguiente? Más de las que me gustaría aceptar. Hasta que un día, harto de mi sabotearme, harto de mi mala decisión, de bajar los brazos con la primera ficha del día, entendí algo que cambió mi forma de vivir. No tienes que sentirte listo, solo tienes que actuar como si lo estuvieras. ¿Y sabes qué es lo más curioso? La ciencia lo respalda. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, famoso por su teoría del flow, demostró que la verdadera motivación no aparece mientras estás tirado esperando una señal. Esa señal mágica aparece cuando empiezas a actuar. Es la acción que activa tu mente. Cuanto antes estés en movimiento, antes te sumerges en ese estado de enfoque, satisfacción que tanto buscas. No es un misterio, es biología pura. Incluso estudios recientes han confirmado cómo caminar, bailar o simplemente moverse activa regiones cerebrales relacionadas con el estado de ánimo. La elección, no esperes la chispa. Sé tú quien enciende el fuego, tú eres la chispa, tú eres la flama, tú eres el fuego. Así que, ¿qué puedes hacer mañana para dejar de ser el rehén de tus emociones? Tú eres la chispa. No esperes las emociones, inicia tú. Empieza antes de sentirte preparado. Empieza antes de sentirte preparado. Cuando suene la alarma y tu cuerpo te suplique 5 minutos más, haz lo contrario. Ya te lo dije antes. No negocies.
No negocies tu éxito, no negocies el bienestar. Levántate sin pensarlo, da un paso pequeño, pon los pies en el suelo. Otra estrategia que funciona es preparar el terreno antes de dormir. Deja tu ropa lista, tu lista de tareas estricta, tu libro en la mesa, quita cualquier excusa de tu mente medio dormida. Puedes dejar todo listo, visualiza algo que te guste. Visualiza cómo va a ser ese despertar, lo que harás, te tomarás una taza de café, por dónde caminarás, a quién saludarás, a quién verás. Cuando ves todo preparado, el mensaje es claro. Hoy es el día para avanzar, no para esconderte bajo las sábanas, y si necesitas un truco mental, aún más sencillo, aquí va. No pienses en el todo, piensa solo en el primer paso. Te obsesiones con la carrera, no te obsesiones con la carrera, solo piensa en el primer paso. Concéntrate en atarte los cordones. No te agobies por la montaña, agóbiate solo por el primer paso, solo piensa en el primer paso, sencillo, limpio, fresco. Domina tu mente y tu día no es cuestión de esperar a sentirte diferente, es cuestión de disciplina. El estado de ánimo no viene por sí solo, no lo esperes, no esperes esa motivación, solo ten disciplina, espera en el primer paso, ponte en movimiento, no vendas tu éxito, porque cada mañana que decides actuar, a pesar de tu desgana, estás entrenando al guerrero que llevas dentro, estás construyendo la resiliencia que necesitas cuando lleguen los días realmente duros. Piensa, ¿este es un día verdaderamente duro? ¿Voy a perder esta batalla por esto? No. Así que mañana, cuando abras los ojos y sientas esa voz que te dice, hoy no, no discutas, no negocies, sonríe y levántate y actúa. El primer paso. Gana la primera batalla, gana el primer paso. Porque el que empiece el día esperando ganas, se convierte en esclavo de su pereza, pero el que empieza actuando, empieza a ciegas, está sembrando su vida, la que merece, la que desea, la que se ganará, su deseo más sublime. 3. ¿Qué prefieres? ¿Comodidad o control? ¿Comodidad o control de tu propia vida? Amigo, te lo voy a decir sin anestesia. Si cada mañana eliges lo cómodo, estás entregando el timón de tu vida al primer viento que sopla. Estás perdiendo la batalla. ¿Quieres dominar tu mente y tu día, verdad? Entonces empieza enfrentándote a lo que te incomoda, a lo que tu cuerpo y tu mente intentan esquivar. Mientras te susurran excusas dulces al oído, Séneca ya lo decía hace siglos en sus cartas. La dificultad viene de no hacerlo fácil. Y créeme, las cosas fáciles suelen ser las que más cuesta. Las cosas fáciles son las que más cuesta hacer porque implica vencer ese impulso primario que nos arrastra hacia la comodidad, a la pereza, al descanso, a la mediocridad. ¿O acaso te imaginas a Séneca diciendo, hoy no escribo mis cartas porque hace frío, o posponiendo sus meditaciones porque tenía sueño? No, amigo, él practicaba deliberadamente la incomodidad, porque en la incomodidad se forja el guerrero, el éxito, porque eso domina el temperamento, por eso dormía en suelos duros y se vestía con ropas ásperas, para recordar que su fuerza
no dependía de las circunstancias externas, sino de su interior, por lo que yo no he dormido nunca en el suelo. Pero si me enfrento a la incomodidad, y te lo cuento. Un día de invierno con el cielo tan gris, bueno, que ni hasta los pájaros parecían optimistas. Decidí salir a correr bajo la lluvia. Motivación 0, ganas -10, razonamiento lógico ninguno. ¿Sabes por qué lo hice? Porque odio el frío, solo porque quería demostrarme que no era esclavo de mi pereza, ni las circunstancias definían mi día. Y Séneca me inspiró. Pero yo lo hice a mi manera. Durante los primeros minutos, cada gota de agua que me gritaba que era un tonto, pero a medida que seguía corriendo, algo dentro de mí cambió. Algo se encendió, algo explotó, algo cambió. Acabé riéndome bajo la lluvia como un loco con control. Y ese día, sin ninguna medalla, ni aplauso, ni nadie, gané mucho más. Gané algo más grande, la certeza de que podía actuar, incluso cuando todo en mí pedía quedarse quieto. Esa es la verdadera victoria, que empieza a forjar un carácter imparable, y es que tu identidad no se transforma con discursos de motivación, sino con pequeñas decisiones incómodas. Son las decisiones pequeñas, pero incómodas, que tomas a diario. Cada vez que eliges el camino incómodo, aunque sea algo tan tonto como ducharte con agua fría o decirte una verdad incómoda, te estás esculpiendo en la dirección correcta. Vas forjando el guerrero que está dentro de ti. Ahora quiero que te imagines esta escena. Imagina esto. Es lunes. Suena la alarma. Hace frío, te duele todo el cuerpo. Tu cama es el lugar más incómodo del universo. Y tú tienes dos opciones. Quedarte 5 minutos más anestesiando tu ambición, o levantarte, enfrentarte al frío y recordar que cada incomodidad vencida es una victoria silenciosa que nadie ve, pero que tú llevas tatuada dentro de ti. ¿Estás listo para empezar a construir esas victorias cada mañana? Primero, cada vez que te encuentres dudando si hacer o no hacer algo incómodo, pero necesario. Incómodo, pero necesario. Repite mentalmente: hoy entreno mi músculo de hacerlo aunque no quiera. Hoy entreno mi músculo de hacerlo aunque no quiera. Y actúa sin discutir. Cuanto menos tiempo le des a tu mente para negociar, menos oportunidades tendrás de sabotearte. Además, establece mini retos diarios de incomodidad. No necesitas escalar una montaña ni correr un maratón para empezar a ganar músculo mental. Músculo mental. Empieza por lo pequeño. Dúchate con el agua más fría que puedas durante 30 segundos. Camina 5 minutos más de lo que te apetece. Haz una llamada difícil que lleva días, esa llamada difícil que llevas aplazando. Cada mini reto que superas te convierte en una persona que no se doblega ante la primera incomodidad. Que no se doblega ante la primera incomodidad del día. No se trata de eliminar las incomodidades de tu vida.
Eso sería como esperar que el mar deje de tener olas. No, la clave es convertirte en el navegante que cruza esas olas con fuerza y determinación. No esperes que la incomodidad desaparezca. Lo que sí debemos esperar es, espera convertirte en la persona que atraviesa sin miedo. Ahora dime, ¿qué pequeño acto de incomodidad vas a enfrentar mañana? ¿Qué pequeño acto de incomodidad vas a enfrentar mañana para empezar a construir ese dominio sobre tu mente? Cuéntalo en los comentarios y me dará mucho gusto leerte. Saludos